Además, aquí no había ningún robotocistor, señorita. Nunca lo hubo. Así que quizá no importará entonces, y quizá no importe ahora. Se aseguró de mantener una expresión ligeramente curiosa, pero volvió la mirada hacia el puerto por si acaso. No estaba segura de qué vería Castor si miraba demasiado de cerca, y además, quizás tengas razón. Bueno. ¿Quién sabe qué pasará? El reino Seelie tiene a su propio rey del que preocuparse. Probablemente tenga más influencia en lo que ocurre aquí que Mobotrópolis, dijo, y saltó al bote. Debería irme. Eres bienvenido a salir a cazar si quieres seguir charlando, por supuesto. Paso, gracias, dijo. Tengo cosas que ver y hacer, pero gracias por la conversación. Fue enriquecedora. Un placer, señorita. Me ayudó a pasar el rato durante una tarea de preparación, dijo, tocándose la frente un momento antes de parpadear. Ah, dijiste que te gustan los cristales, ¿verdad? HM. Giró la cabeza justo a tiempo para verlo agacharse y rebuscar en una caja. Cuando se incorporó, no pudo evitar abrir los ojos de par en par. Le sostenía la esmeralda del caos azul, cubierta de baba y mugre, pero tan hermosa como siempre. Lo subí hace un par de días, pero los cristales no se venden muy bien por aquí. No se pueden romper ni usar para nada, y este es demasiado grande para ser una joya. Quizás te gustaría comprarlo. ¿Un recuerdo de tu tiempo en el reino Seelie? Continuó con la mirada perdida durante unos segundos antes de obligarse a parpadear y a sentir. Eso sería estupendo. ¿Qué tal se le da regatear, señor Castor? Él sonrió y se pusieron manos a la obra. Bartleby era un bisón. Alto, rubio y Tiles sospechaba que había una palabra mejor para describirlo, pero solo podía pensar en bisón lacio. Bienvenidos, bienvenidos, un placer conocerlos, bienvenidos. Dijo, agitando las manos por todas partes mientras los acompañaba fuera del enorme recibidor hacia una habitación que no tenía más que sofás y elegantes huevos decorativos sobre cojines de terciopelo rojo. Ustedes, por supuesto, son amigos de Sonic, según me dicen las páginas de sociedad. La encantadora señorita Amy Rose, y me temo que aún no han publicado su nombre. Tiles, dijo Tiles sin comprender, y Bartleby rió con delicadeza. Qué escandalosamente apropiado. Ni siquiera se detuvieron a mirar los huevos mientras él seguía caminando hacia otra habitación, esta llena de plantas y estatuas de mármol sorprendentemente reales y saludables. Ha sido asombroso lo poco que esas horribles víboras nos han contado sobre ti, pero supongo que se han distraído con la posibilidad de un romance entre una sola especie. Creo que estaban discretamente preocupados, para ser sinceros, y aquí llega a la señorita Rose para resolver el problema del linaje de raza pura. Toda una proeza. Tiles se resistió tanto que tropezó, mientras Amy miraba boquiabierta la nuca de Bartleby. Él no se dio cuenta, gesticulando expansivamente mientras seguía parloteando, llevándolos a otra habitación aparentemente sin sentido, esta vez un pasillo largo y vacío, bordeado de enormes cuadros de varios movianos imponentes, aunque dos de ellos eran, obviamente, la familia de Bartleby. Una vez más, Bartleby no detuvo su paso, aunque sí señaló con la mano uno de los retratos familiares. Mi propia familia es bastante pura, aunque mi abuelo vino de las islas, donde seguro sabes que es mucho más fácil encontrar gente de mi especie. Ahora que nos hemos establecido como una familia moviana de verdad, mamá y papá me animaron mucho a integrarme en el ecléctico acervo genético de Mobius. Sin embargo, nunca apoyaron especialmente mi amor por Sonia. Supongo que en aquel entonces estaba un poco por debajo de mí. Si tan solo hubieran conocido su verdadera ascendencia. ¿Qué gran logro habrían creído entonces? Esta vez fue Amy quien se detuvo, horrorizada. Pero Bartleby no había parado de caminar, y tuvo que apresurarse para alcanzarlo al entrar en un comedor más grande que cualquiera de las dos zonas de comedor del palacio, con una mesa larguísima incluida. Tiles no sabía si los tres lujosos cubiertos en medio ayudaban o simplemente le daban un toque de tristeza. Además, mientras caminaban hacia los escenarios, notó que había una puerta abierta a la izquierda que daba al recibidor. Lo que significaba que acababan de atravesar dos salas adicionales sin motivo alguno. Se rascó la mejilla mientras él y Amy se dirigían a los asientos preparados al otro lado de la mesa, y Bartleby prácticamente se deslizó hacia el otro. Ya se sentía extrañamente desequilibrado. Agarrando delicadamente la tapa de su plato, Bartleby se sentó y desveló su comida con un movimiento suave y elegante, antes de desdoblar y colocar la servilleta en su regazo. Amy y Tiles intercambiaron miradas incómodas antes de apresurarse a destapar sus platos y coger las servilletas.
Parecía mucho menos dramático de lo que él había hecho parecer, pero al menos la comida tenía buena pinta. ¿Sabías que veníamos? Preguntó Amy, mientras intentaba imitar la forma, de alguna manera hermosa, en que Bartleby había cogido la cuchara. Parecía un director de orquesta. Para nada. Dijo alegremente. Bueno, es una mentira mortificante, lo confieso. Un pajarito me dijo que podrías pasarte por aquí, pero no se confirmó nada, claro, y en cualquier caso, ya llevabas un buen rato esperando fuera de mi puerta. Te aseguro que me avisaron con suficiente antelación. ¿Un pajarito? Repitió Tiles con sospecha, pero Bartleby solo sonrió y retrasó la respuesta dándole un mordisco cortés a la fruta, como para aumentar el suspenso. Una persona de la alta sociedad nunca revela sus fuentes, mi querido Tiles. Si no, las pierde. Eso era algo que Tiles había oído sobre soplones y detectives, no sobre la gente de la alta sociedad, fueran lo que fuesen. Comió fruta, porque era más fácil que intentar entender a Bartleby. Amy lo imitó y dejó que el incómodo silencio se prolongara unos segundos antes de hablar. Está delicioso, dijo nerviosa. ¿Lo preparaste tú? ¡Ay, qué vulgar eres! Bartleby rió y movió la muñeca como para desestimar el pensamiento. Claro que no. La gente de nuestra posición no tiene por qué preocuparse por trivialidades como las tareas de cocina. Sería de lo más indecoroso. ¿Nuestra estación? Repitió. Veo que tendré mucho que enseñarte, dijo. Pero no temas. Lo consideraré el primero de muchos deberes que sin duda tendremos que afrontar juntos. Ella parpadeó rápidamente y la cuchara cayó al plato. Él continuó alegremente. Claro, eso lo hablaremos más adelante. Primero, debo expresarle mi respeto y condolencias. Yo, más que nadie, sé lo comprometido que es dedicarse a un asunto de la realeza, y me imagino cuánto más difícil debe ser con un amante como Sonic Hedgehog. Menuda bestia. Me atrevería a decir que dificulta bastante el cortejo, como mínimo. Tiles intentó no reírse disimuladamente, pero Amy continuó mirándolo fijamente sin comprender. ¿Cómo y quiero decir y no pensé y el periódico pensó que yo podría ser indeciso entre príncipes? Sugirió Bartleby, y luego puso los ojos en blanco teatralmente. Rumores. Siempre intentando sembrar el escándalo. Cualquiera que conozca un poco a la familia real sabe lo ridículo que sería que Manning revelara de repente una amante oculta de la nada. El hombre tiene toda la sutileza de un humano en un campo deportivo. No tendría ni la menor idea de cómo iniciar un cortejo secreto, y mucho menos construir una relación sin que nadie se dé cuenta. No, cualquier recién llegado a la casa real debe haber venido con Sonic. Y por muy grosero que sea, Sonic no es tan grosero como para traer a una joven con la intención de casar a su hermano. Por lo tanto, si hubiera intenciones románticas, solo podría ser entre Sonic y la joven en cuestión. Amy pareció notar que había empezado a inclinarse hacia adelante con fascinación y confusión, porque de repente se irguió y cruzó las manos sobre el regazo, intentando parecer digna. Tiles seguía comiendo, observando a Bartleby por debajo del pelo. En cuanto a cómo supe que realmente tenía intenciones románticas, pues tu presencia en mi puerta es prueba suficiente. En los últimos años, he tenido poca o ninguna interacción con la corte, ya que he estado completamente concentrado en acrecentar mi patrimonio en la nueva economía. Por lo tanto, nadie de la Casa Real tendría motivos para visitarme por motivos profesionales. Mi única conexión es mi compromiso con Sonia, y por lo tanto, debes visitarme por esa razón. Finalmente, hizo una pausa lo justo para tomar otro bocado de fruta, masticar y tragar, antes de continuar con la misma energía. Si me disculpas, dada tu evidente falta de respeto por las cortesías sociales, fue muy prudente de tu parte visitarme con una escolta tan pronto. Nos permite conocernos en privado antes de comenzar nuestra relación pública, a la vez que nos manifiestas tus intenciones con la debida gracia. Bien hecho. Mientras Amy se quedaba boquiabierta, Tiles terminó de masticar y se recostó en la silla, intentando descifrar a Bartleby. O era un completo imbécil o muy listo. Quizás ambas cosas. Además, aunque todas las palabras tenían sentido, incluso en el orden en que las puso, Tiles seguía sin tener ni idea de qué hablaba Bartleby. Valía la pena investigar. Entonces empezó, eligiendo las palabras con cuidado por si acaso Bartleby se le escapaba como había hecho con todo lo demás. Estás diciendo que, hasta que Amy vino a verte hoy, creías que los periódicos solo estaban inventando cosas sobre ella.
Oh, ciertamente creí que era una persona real, y probablemente parte de la casa real, pero habría pensado que sus asociaciones iniciales eran con Sonic, dijo con un vago movimiento de su cuchara. Y sin ánimo de ofender a su amante, señorita Amy, cuando mejor lo conocí, era común pensar que el lado bueno de la vida se le escapaba por completo. Si tenía algún interés en las aventuras románticas, dado su círculo de amistades, se creía que debía tener, bueno, ¿cómo se dice?, gustos particulares. No, no es cierto en absoluto. En fin, obviamente no viene al caso. Y yo, sin embargo, opinaba que simplemente era decidido hasta la irregularidad. Al fin y al cabo, es un erizo, con toda la concentración y la determinación que se dan en una familia. Un rasgo que comparte con mi querida Sonia, aunque su interés le permite una personalidad más manejable. De nuevo, sin ánimo de ofender a su prometido, aunque estoy segura de que conoce muy bien sus defectos. Tiles estaba seguro de que había una respuesta en alguna parte. Rebuscó en el monólogo para encontrarla. También sentía que Bartleby había insultado a Sonic más de una vez, y tal vez había estado insinuando algo, pero todo eso era un exceso hasta el punto en que intentó concentrarse. Entonces, fue solo porque Amy vino aquí a conocerte que decidiste que era más que una amiga. Como dije, respondió, como si no lo hubiera enterrado en un muro de palabrería. Porque la única razón por la que te visitamos es porque solías salir con Sonia. ¿Salir? Repitió, frunciendo ligeramente el labio antes de disimularlo con una sonrisa condescendiente. Ah, supongo que debería resignarme a esas frases tan crudas. Dudo que la vida en la realeza haya contribuido mucho a reducir el vocabulario de Manic, y mucho menos el de Sonic. No, maestro Tiles, no salí con Sonia, ni salimos. Nos cortejamos de niños y nos comprometimos en cuanto ella alcanzó la edad adecuada. Amy pareció salir de su asombro, porque de repente parpadeó y se echó hacia adelante en su asiento. ¿Te molestó que se uniera a la resistencia? ¿Me molestas? Repitió, arqueando una ceja. Bueno, supongo que sí. Al fin y al cabo, es difícil animar a la persona amada a renunciar a todo, incluso a sí misma, para convertirse en un forajido en una guerra sin salida. Pero, dadas las circunstancias, difícilmente podría haber esperado otra cosa, ¿verdad? Aún así, no me hacía ilusiones sobre lo que el doctor Robotnik le habría hecho de no haber sido por ella. Pero no te uniste a ella, dijo. La amabas, ¿verdad? ¿Por qué no la seguiste? Se rió. Renunciar a todo esto, sin mencionar nuestras ventajas, para pasear entre el lodo y el hedor y estorbar a los soldados en una batalla que estaba convencido de que perderíamos. Debes estar bromeando. Eso fue una forma de decirlo, notó Tiles, mientras Amy comenzaba a mirar un poco desesperada. ¿Así que rompiste con ella sin más? ¿Así sin más? Preguntó, pero Bartleby parpadeó como si fuera ella quien decía algo extraño. ¿Rompieron? Nunca rompí nuestro compromiso. Ella tampoco. Seguimos felizmente comprometidos. ¿De dónde demonios sacaste esa idea? Tiles y Amy lo miraron fijamente un segundo, intercambiaron miradas confusas y luego volvieron a él. ¿Está saliendo con ese tal Stripes? Por un momento, Bartleby le devolvió la mirada, antes de reírse bruscamente y volver a su comida. Ah, claro. Perdona mi gracia, pero con cada frase, me doy cuenta de cuánto tengo que enseñarte. ¿Ves las cosas con una mirada tan vulgar? Dijo, e hizo una pausa para tomar unos bocados más antes de volver a hablar. Claro que Sonia tiene una relación. Igual que yo paso el tiempo con Manselle Figeur. Hay que mantener las perspectivas secundarias mientras se necesita toda la atención en otras cosas. Eso mantiene las buenas costumbres. Buenos y hábitos y... repitió Tiles, mientras Amy hacía una mueca. Por favor, entiéndanlo, dijo con otra sonrisa condescendiente. Entre la gente de nuestro estatus, existen tres tipos de romance. El primero es menos un romance y más un contrato. Una unión política de dos personas destinada a mejorar la situación de ambos. El segundo trata sobre lo que supongo que podríamos llamar amor o disfrute. Ambos tipos pueden mantenerse completamente separados. Creo que, antes de la línea erizó, se consideraba bastante grosero casarse por algo tan conciso como amor. Más bien, se esperaba que uno se casara por política y tuviera un romance de verdad con alguien completamente diferente, dijo, y luego cogió su taza de té, aparentemente solo para gesticular con ella. Hoy en día, se prefiere mucho más el tercer tipo de romance, que es el que tengo la suerte de tener con Sonia.
Una relación basada en la confianza mutua, el respeto y el afecto, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Q. Amy se detuvo, intentando seguirle el ritmo. ¿Qué tiene que ver eso con? Claro que sigo adorando a Sonia con todo mi corazón y alma, y cuando podamos dedicarnos el uno al otro, nos reuniremos. Pero mientras tanto, mantengo mi habilidad en el arte del romance y la cortesía social con Mamselle Figeur, como Sonia con este tal tigre. ¿Cuál sería una metáfora apropiada? Me pregunto. Ah, es como jugar al squash cuando no se tiene el espacio adecuado para un partido de tenis. Tiles cerró los ojos con fuerza, pues cada vez se perdía más. Amy, sin embargo, parecía seguirlo lo suficiente como para parecer preocupada. ¿Estás segura? Preguntó nerviosa. O sea, hablé con Sonia. Parece que no cree que sigas comprometido. Ni, en absoluto. Hizo una pausa, mirándola seriamente por primera vez. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando me sugería gente con quien hablar sobre mi relación con un príncipe. No te mencionó para nada. Y. Sonica ha estado intentando mencionarte todo el tiempo, preguntándote por qué no estás en el palacio, y ella se niega a hablar con él al respecto, dijo con torpeza. ¿Has hablado con ella desde que terminó la guerra? No, desde hace un rato, después del baile para celebrar nuestra victoria sobre el Dr. Robotnik, dijo lentamente. Pero eso tiene poco que ver con el asunto en cuestión, sin duda. ¿Llevas 2 años sin hablar con alguien y crees que sigues comprometido? Preguntó Tiles. Se preguntó de qué color sería la hierba en la versión del universo de Bartleby. Y Kirus dijo que dio un gran discurso sobre ti hace unos años, llamándote cobarde, y nadie te ha visto desde entonces. Eso dice algo, ¿verdad? Bueno, lo admito, eso es, dudó, levantando de nuevo su taza de té para, aparentemente, darse un respiro. Entendí que el discurso era una maniobra política. Supongo, quizás debería haber intentado aclarar las cosas en privado, pero, ¡ay! ¡Ay, Dios mío! Se llevó el puño a la barbilla, con la mirada perdida, pensativo. Es la situación en la que me encuentras. Amy miró a Tiles, quien alzó las manos y volvió a su fruta. Podría estar metido hasta el cuello en experimentos anárquicos con Berilo, pero no. Amy lo había arrastrado hasta allí para hablar con alguien aún más delirante que ella. Al menos la comida era buena. Hubo un tiempo en que la biblioteca de Movotrópolis parecía una maravilla, con una copia de toda la literatura escrita conocida por el pueblo moviano, incluyendo varios textos humanos. Era un campus enorme, que se extendía desde un depósito central donde, al parecer, era necesario buscar para tener una vaga idea de dónde buscar. Por lo que Sonic sabía, aún conservaba todos los libros y demás, pero nunca lo había considerado un lugar al que la gente entraba. Era simplemente una fortaleza enorme, cerrada y fuertemente custodiada. Una vez, al regresar a Robotrópolis, se subió a la azotea del edificio de enfrente y vio cómo un robot SWAT particularmente enorme escoltaba al interior a uno de los pocos científicos aprobados por Robotnik. Se quedó allí durante horas, observando y esperando, pero el tipo no había vuelto a salir. No tenía ni idea de si alguna vez lo había hecho. Ahora, estaba en el mismo sitio, contemplando los edificios. Trevor le había dado una lista de lugares de la ciudad aún plagados de SWATbots, y al parecer este seguía siendo uno de ellos. Todo ese conocimiento, todas esas historias, bajo llave y fuera de su alcance. No por mucho más tiempo, murmuró mientras se ponía de pie. Había un enorme cuadrado de tablas en un edificio al otro lado del complejo, como las que se usan normalmente para cubrir una ventana. Si era así, esta ventana debía de tener 2 pisos. Parecía un punto de entrada tan bueno como cualquier otro. Si entraba por ella, podría usarla como punto de navegación. Recorrer la primera planta de todos los edificios en el sentido de las agujas del reloj y subir al siguiente nivel al volver. Era imposible llegar sin pasar también por el depósito central, que seguía cerrado a cal y canto, así que aunque se saltara a algunos robots, la población en general no podría entrar y meterse en problemas antes de que los hombres de Trevor hicieran un barrido completo. Decidido, apretó el puño para recordarse que debía tener cuidado con el daño ambiental. El papel se trituraba y quemaba con más facilidad que el metal reventado. Y luego se puso en camino. No había tenido la intención de venir aquí. Claro, era uno de los lugares que Aleena había identificado, y Trevor se lo había contado, pero esa mañana no tenía intención de hacer nada más que correr. Solo necesitaba salir. Alejarse de la gente y las cosas que le hacían doler todo el cuerpo. Algo.
No sabía qué era. No quería saberlo. No quería pensar en ello. Había sido una buena noche, la de anoche. Cantando y pasando el rato. No se había dado cuenta del tiempo que pasaba mientras guiaba al público en una canción tras otra. Se habían ido tan tarde que era temprano, y él casi se desplomó en la cama sintiéndose... Bueno, no era la palabra adecuada. Tampoco se sentía satisfecho ni contento. Pero, logrado, tal vez. Como si hubiera hecho algo que había estado posponiendo. Pero se había despertado peor que en toda la semana. Cansado, dolorido y adolorido, y lo único que quería era correr a la costa o algo así. Pero no tenía tiempo. Tenía que volver al vertedero después de comer, y luego estarían haciendo todos los preparativos para el desfile, fuera lo que fuera, y griega. Se puso rígido al estrellarse contra la ventana tapiada y gruñó al sentir que, más que destrozarse, venían. Más limpio, sí, pero ni de lejos tan satisfactorio. Trazó un amplio círculo a través del bosque por una costumbre casi olvidada antes de meterse de lleno y echar un vistazo rápido a la distribución. Había sido una ventana enorme. Vidrieras, supuso. Ahora solo eran marcos y tablas, pero aún había una escalera monumental justo frente a él. Había dos armarios de seguridad a cada lado, ambos con luces rojas intermitentes. Sonrió con suficiencia y se preparó mientras las puertas se abrían. No tenía sentido pensar en lo que quería hacer y intentar adivinar qué iba a pasar esa noche. Iba a pasar, lo pensara o no. Él estaría allí. Haría lo que tuviera que hacer. Solo podía concentrarse en lo que podía hacer ahora, y lo que podía hacer ahora era apalear a unos cuantos suavos. Eso fue fácil. Estuvo bien. Intentó bloquear los acordes de guitarra que resonaban en su cabeza. No serviría de nada, sobre todo cuando podía adivinar la letra que se negaba a cantar en voz alta. No era algo que necesitara admitir ahora mismo. Ahora mismo, era el erizo prioritario. Y con razón. No era porque fuera príncipe ni músico ni nada parecido, sino porque destrozaba robots como si fueran de papel. Lo hacía desde los 9 años. Solo, si era necesario. Antes de Tiles. Antes de Knuckles. Antes de Sonia, Manik, el reino, el imperio y todo lo demás. Era algo que hacía. Algo que podía hacer. No tenía que haber una razón ni un propósito ni... Se sorprendió a sí mismo cantando en voz baja y apretó la mandíbula, concentrándose en evitar los láseres y no dejar que se acercaran a las pilas de libros que estaba empezando a notar. No había ninguna razón detrás de lo que estaba haciendo ahora mismo. Solo robots. A descomponerse. Gruñó. Ya fuera que hablara con los robots o consigo mismo, decidió que en realidad no le importaba. Después del desayuno, se trasladaron a otra habitación, igualmente impresionante, aunque esta era un poco más obvia en su propósito. Tenía una mesa de billar en el centro, por ejemplo, y una colección de juegos de mesa más pequeños distribuidos en mesas por toda la habitación. Tiles se desprendió para inspeccionarlos, demasiado frustrado para seguir fingiendo que le importaba la conversación, mientras Bart Levy conducía a Amy a un pequeño sofá en la esquina. ¿Así que creías que tú y Sonia seguían comprometidas? Insistió Amy al sentarse. Había ganado mucha más confianza ahora que Bart Levy había perdido algo de la suya. Aunque estaban en bandos opuestos de la guerra. No sé si lo expresaría así, dijo. Sobre todo teniendo en cuenta cómo resultaron las cosas. Me gustaría pasar a la historia por haber facilitado el acceso de la resistencia al círculo íntimo del Dr. Robotnik. Al mantener su confianza en mí, por muy tenue que fuera a veces, siempre me invitaban a las grandes fiestas y eventos políticos. Siempre que Sonia o sus hermanos querían aprovecharse, les proporcionaba información y, de otro modo, quizá no habrían sacado provecho. Como notarán, nunca le di al Dr. Robotnik el mismo rendimiento por su inversión en mí. Amy hizo una mueca mientras intentaba comprenderlo todo. Tiles dijo que, Robotnik, sabía que realmente estabas trabajando con Sonia. Oh, él definitivamente lo sabía. Yo era un riesgo calculado y, en retrospectiva, bastante seguro, dijo. Sonia y sus hermanos rara vez recurrían a mí en busca de ayuda. Mientras que el apoyo financiero de mi familia ayudó al Dr. Robotnik muchas veces, y me usó como peón con bastante éxito al menos una vez. No le di mucha importancia en ese momento, pero hoy, bueno, me has dado mucho en qué pensar. Hizo una mueca, pero solo le dedicó unos segundos de silenciosa compasión antes de insistir en que le contara más. Pero si no creías que fuera importante, ¿por qué no has hablado con ella? Han pasado años.
Sí, pero teníamos otros asuntos que nos ocupaban, y pensé que estábamos realizando una maniobra estratégica para consolidar su poder en el nuevo entorno político. Una suposición imprudente, quizás añadió en voz baja, mientras Amy resistía el impulso de obligarlo a usar palabras que comprendía. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es posible que no hablar con la persona con la que te quieres casar sea una estrategia? Preguntó. No tiene sentido. Dudó como si lo hubiera confundido por unos segundos, luego se recostó en su asiento con una mirada curiosa. ¿Puedo llamarte Amy? Claro. ¿Puedo llamarte Bartleby, no? Preguntó ella, y él sonrió. Amy, para aclarar esa duda que me faltaba, puedo confirmar que estás enamorada de Sonic Hedgehog y que, si pudiera elegir, ¿te casarías con él? Claro. Dijo ella, incorporándose de golpe. Es mi todo. He intentado que se case conmigo casi desde el día que nos conocimos. Bien, bien. Esa dedicación te será muy útil, dijo con una suave risita. Son y la familia real de Rizzo, en general, es muy fácil de amar, pero también muy difícil de amar, ¿no te parece? Yo, titubeó, notando la distinción demasiado tarde. ¿Qué quieres decir? Es posiblemente la segunda cosa que noté de Sonic, después de darme cuenta de que era un completo bárbaro, dijo, poniendo los ojos en blanco. Comparte con Sonia una pasión que lo impulsa. Hay cosas que le importan más que nada, cosas por las que lo daría todo, y por las que nada se interpone. Y me refiero a todo. Su propia felicidad. Las personas que le importan. Nunca serán tan importantes como esa cosa que lo impulsa. Amy hizo otra pausa, porque y sonaba como Sonic, pero y lo haces sonar como algo malo. Bueno, quizás sea cuestión de perspectiva. Lo digo solo como una dificultad en el camino hacia el amor, como otros podrían verlo, dijo. Si me permiten ser un poco lírico por un momento. En algún lugar al otro lado de la habitación, Tails resopló. La pasión y la determinación de Sonia son un fuego interior que me ha atraído desde el día que nos conocimos. Su enfoque es inspirador, y su inquebrantable devoción al imperio como concepto es, bueno, debo decir que me he convertido en todo un patriota desde que se reveló su linaje, dijo con una breve sonrisa que casi le cambió el rostro por completo antes de ocultarla tras otra digna mirada contemplativa. Antes de convertirse en princesa, Sonia, nunca estuvo del todo completa. Nunca encontró una causa a la que dedicarse por completo, así que todo fue fugaz. No creo que se diera cuenta, pero me atrevería a decir que a veces la hacía sentir bastante perdida. Había pensado, quizás ingenuamente, que una vez casados, mi patrimonio podría ser la causa a la que se dedicara. Que podría entregarse por completo al papel de la señora Montclair, y que finalmente podría ser feliz. Sospecho que muchos de mis contemporáneos esperaban lo mismo. Aunque una parte de Amy quería oponerse a la idea de que alguien se dedicara a ser solo una esposa, intentó ir más allá. Pero en cambio se convirtió en la princesa de la rebelión. En efecto. Sonic apareció, se reveló la verdad y Sonia encontró su verdadera causa. La hizo más hermosa que nunca, pero, por desgracia, al encontrar su causa, todas las demás preocupaciones pasaron a un segundo plano. Incluyéndote a ti, supuso. Sí, mucho coincidió. Me enorgullece pensar que incluso me di cuenta de la magnitud de las cosas que debía preocuparle durante la guerra. Hubo un instante, y su mirada volvió a desviarse. Me pregunto, de repente, si esos halagos fueron un mecanismo de autodefensa. Que me engañé pensando que era importante políticamente para poder seguir siéndolo para ella. Oyo, Bartleby, dijo Amy en voz baja, pero él se había sacudido la melancolía antes de que ella pudiera siquiera acercarse y comenzó su monólogo de nuevo con un tono aún más enérgico que nunca. Una vez terminada la guerra, ella resultó victoriosa, su madre fue restituida y Sonia podría haber sido dos personas muy distintas. Una es que podría haber regresado a su vida de aristócrata. Habría sido muy apropiado para una princesa someterse discretamente a la vida de una flor inocente, dedicarse a un aristócrata mientras apoyaba discretamente a su madre y hermanos entre bastidores, dijo sin rodeos. Para desempeñar ese papel, lo mejor habría sido casarse inmediatamente con uno de los partidarios más antiguos y, para ser francos, más débiles de su madre, o arriesgarse políticamente y regresar conmigo. ¿Una apuesta política? Bueno, dada mi propia situación, que era algo precaria, todos sabían que me había pasado de la raya, por así decirlo. Regresar de inmediato podría haberse interpretado como una concesión a quienes me habían apoyado más abiertamente.
Quizás como un compromiso con aquellos cuyas lealtades aún estaban en debate, señaló. Amy no lo entendió del todo, pero asintió de todos modos y él continuó. El otro rol era mucho más adecuado para la ilustre luchadora por la que se había hecho conocida la princesa de la rebelión. Se consolidaría como una potencia a tener en cuenta. Una isla política, fuerte por derecho propio. La líder que siempre había sido durante la guerra, capaz de guiar a nuestro gobierno de vuelta a su época dorada. Pero para lograrlo, necesitaba ser una potencia solitaria. No podía tener afiliaciones más allá de su familia. Supuse que había comenzado esta estrategia cuando pronunció el gran discurso que el maestro Tiles mencionó antes, continuó, cediendo parte de su grandeza a la reflexión. Fue un discurso conmovedor. Habló de honor y deber, de servir no a la reina ni al gobierno, sino a los valores y al imperio en su conjunto. Mencionó la traición cuando correspondía, pero ofreció perdón a quienes lo pidieron. Era una diosa, ese día. Una diosa de la ley y el orden movianos, hermosa y terrible. Estaba bajo su influencia, como innumerables otros, estoy seguro. Amy juntó sus manos contra su pecho, arrastrada por el romance, incluso aunque no entendía realmente de qué estaba hablando. Pero toda diosa debe tener un pecado contra el que oponerse, y ese día, ella buscó abatir a quienes se oponían a su imperio, dijo, y luego sonrió con ironía. Y allí estaba yo, un pecador contra el cual pecar. No se mencionaron nombres, por supuesto, pero no fue difícil para nadie relacionar mis acciones tan públicas con aquellas cosas que ella criticaba tanto. Fue una jugada maestra, distanciarse de mí y establecer su posición política en un discurso brillantemente redactado. Amy bajó un poco las manos mientras el romance se desvanecía en el horrible mundo en el que Bartleby parecía vivir, donde los sentimientos no importaban, pero las opiniones sí. También le resultaba extrañamente familiar, aunque no sabía por qué. Simplemente, le recordaba un poco a cómo la había mirado Sonic ayer, antes de contarle lo de Manik. Le hizo sentir dolor de una manera extraña. Y así, pensando que esa había sido la intención, hice lo que consideré necesario, continuó Bartleby en voz baja. Me alejé de la casa real y de la corte tanto como pude. Me concentré en acrecentar mi patrimonio sin vínculos con el gobierno. Seguí apoyando a Sonia en el ámbito social, pero intenté ser sutil para no llamar la atención. Había pensado que era un ensayo para cuando me convirtiera en príncipe consorte. Cuando pudiera dedicarme por completo a ser su esposo, sin que pareciera que la estaba menospreciando. Me pareció una buena estratagema. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. ¿Por qué crees que era eso? Amy? Tiles intervino de repente, y ambos miraron al otro lado de la habitación, donde él la miraba fijamente. ¿Por qué crees que Sonic quiere casarse contigo, si literalmente huye de ti la mitad del tiempo? Eso es diferente. Gritó, poniéndose de pie de un salto con los puños apretados. Quiero decir, él y yo, Sonic es. Se debatió mentalmente durante unos segundos antes de dar un pisotón. Es diferente. Sospecho lo contrario, dijo Bartleby, y ella se giró para mirarlo boquiabierta. Esta vez, él se permitió mostrar esa sonrisa que le cambió el rostro un poco más. Algunos lo considerarán una tontería, pero yo diría que es la única manera de amar a un erizo con seguridad. Y me refiero, por supuesto, a Sonia y a Sonic, no a ti, querida Amy. Es como decía, dijo con suavidad. Sonia y Sonic comparten esa característica. Nadie les importará tanto como la causa a la que se dedican. Quien decida amarlos como nosotros, si se me permite la suposición, debe conformarse con saber que nunca les importarán tanto como la causa. Siempre seremos segundos, como mucho. Bueno, podrías decirlo así, dijo con torpeza. Sonic siempre elegiría el mundo. Y la libertad. Y griega. Y ahora, si se dedicara a Mobius y ella volvió a sentarse en silencio. No es fácil saberlo, y sospecho que muchos no podrían aceptarlo, dijo Bartleby. Pero si uno ama como amamos, puede consolarse sabiendo lo importante que es nuestro amor. A pesar de todo lo sucedido, sigo adorando a Sonia. Siempre la adoraré, ya sea una estrategia o un malentendido mío. Y tú debes decidir si siempre adorarás a Sonic, a pesar de todos sus defectos, sabiendo que quizás nunca seas el primero en sus pensamientos. Lo dices como si no le importáramos en absoluto, dijo Tiles, y lo volvieron a mirar. Tenía el ceño fruncido y los brazos cruzados a la defensiva. Que no lo diga, o que prefiera salvar el mundo antes que estar con nosotros, no significa que a Sonic no le importen sus amigos.
Claro que no, asintió Bartleby. Pero se necesita cierta confianza para creer bajo presión. Y cuando uno desea dedicarse por completo a una persona completa, normalmente espera algo a cambio. En el mejor de los casos, Amy y yo podemos esperar la certeza de que seremos suficientes para regresar cuando se logre cada gran victoria de su causa. Quizás sea difícil de entender para alguien que nunca ha estado enamorado, pero es un sacrificio. Y requiere mucha confianza en uno mismo. Él continuó frunciendo el ceño, pero volvió a centrarse en el tablero que había estado mirando y Amy lentamente bajó la mirada hacia la alfombra, pensando en ello. No es que estuviera sorprendida. Aunque nunca lo había pensado conscientemente, todo lo que decía Bartleby era un hecho para ella. Era algo que había aceptado hacía mucho tiempo. Daría el mundo entero por Sonic, y no le importaba si él haría lo mismo por ella. No podía permitirse que le importara, porque eso la haría dudar, y simplemente no le interesaba dudar de las cosas entre ella y Sonic. Quizás era egoísta. Quizás era patético. Quizás incluso una locura. Pero siempre lo había aceptado, porque el amor te volvía loca incluso en los mejores momentos, así que ¿qué otra cosa se suponía que debía ser? Esta semana tenía pensado hacer mi regreso dramático, dijo Bartleby en voz baja, y cuando ella levantó la vista, lo encontró mirando por la ventana. La vería ser fabulosa y poderosa como miembro del Gran Consejo de los Cuatro, y luego regresaría arrastrándose a alguna función aristocrática. Me dedicaría públicamente al reino Erizó y a Mobius, y luego le rogaría que me dejara volver con ella. Con esas mismas palabras, por supuesto, para no socavarla ni siquiera accidentalmente. Sería su servidor, y de ella. Tenía esa visión en mente de cómo sería. Aún podrías hacerlo, sugirió. Nunca se sabe, son difíciles de predecir. O al menos, Sonic lo es. Solo hay que pillarlo desprevenido, a veces. Bartleby la miró y luego sonrió. Quizás. Lo consideraré. Ha habido y muchos cambios estos últimos días. Sonic tiene a la corte alborotada. Sí. Ayer prácticamente lo cambió todo, aunque no lo entienda del todo, dijo, y Bartleby se rió entre dientes. Aparece de la nada y provoca un tifón de inmediato. ¡Qué nostalgia! Se detuvo, frunció el ceño e inclinó la cabeza. No es por cambiar de tema, pero Amy, si estabas tan convencida de que Sonia y yo no teníamos ningún compromiso, ¿por qué viniste a visitarme esta mañana? Ah, cierto. Bueno, supongo, verás, se retorció las manos en la falda, alzando los hombros con torpeza. Supongo que quería saber cómo iban las cosas entre tú y Sonia. Quería saber o tal vez si fue que Sonia se convirtiera en princesa lo que cambió las cosas entre ustedes. En cierto modo, lo fue, dijo con la mirada perdida. ¿No sabías que Sonic era un príncipe? ¿Ha cambiado eso las cosas entre ustedes? No que sea un príncipe. Lo he adorado cuando era un criminal y cuando era un superhéroe viajero en el tiempo, dijo con un intento de sonrisa, pero se le esfumó enseguida. Pero desde que estamos aquí, ha sido raro. Mobius es todo un fenómeno. Y todos creen que Sonic se va a quedar, lo cual debería ser una locura, pero cada día es como y no sé. Y luego está todo eso de lo que hablaba sobre política y estrategia. Y a veces, como ayer, es como si Sonic se enterara de todo eso y se creyera parte de ello y no sé si yo pueda serlo. Por primera vez, cuando Bartleby hizo una pausa, fue porque la estaba mirando, considerando lo que había dicho y juzgando su respuesta. ¿No estás seguro de que Sonic te traería a ese mundo, o de que estarías dispuesto a quedarte en él? Ambas. Hizo una mueca. Ayer, Sonic estaba, no sé. Pero querría estar con él pase lo que pase, pero la idea de ser, ¿cómo se llama? ¿Una consorte? Llevo aquí menos de una semana, y ya sé que no puedo hacer lo que se espera de mí. Ay sí, bueno, eso es algo con lo que tendrás que lidiar si quieres convertirte en princesa, dijo con delicadeza. Las tres consortes reales, sea cual sea su rango, tendrán que ser una parte importante de la casa real. Habrá veladas que organizar, obras benéficas que gestionar, política social que dirigir. Esas son las responsabilidades de la esposa de un monarca, y no me imagino que cambie si uno de los tres hijos es coronado jefe del imperio o si gobiernan como una fuerza unida. Se espera que sus esposas sigan siendo el pilar emocional del gobierno. Siempre ha sido así, así que cualquiera que busque ocupar ese puesto debe estar preparado para asumir sus responsabilidades. Ella suspiró, bajando la mirada hasta sus rodillas hasta que él, silenciosamente, extendió la mano y le metió un dedo bajo la barbilla para levantarla. Sonreía con dulzura.
Si me permites decirlo, Amy, en el poco tiempo que llevo conociéndote, ya creo que estás más que a la altura. Aunque tenga que enseñarte mucho sobre modales sociales, añadió con indiferencia. Eres bastante grosera ahora mismo, pero es un reto que superaremos juntos. Ella se estremeció, sin saber cómo tomarlo cuando él casi había sido tierno por un segundo. Se encontró a sí misma poniéndose a la defensiva por costumbre. Lo siento, ¿por qué haríamos algo juntos? Bueno, esta charla me ha inspirado bastante, y tu perspectiva es, sin duda, motivadora. Creo que seguiré con mi plan, dijo, y luego le sonrió con picardía, como los políticos de Station Square. Y así, cuando me anuncien como futuro príncipe consorte, y tú seas declarada futura princesa del príncipe Sonic, será mi deber ayudarte a integrarte, y juntos, seremos una fuerza imparable en la política social. Espero trabajar contigo. Eres solo y... Comenzó, antes de notar la sequedad que se cernía sobre la comisura de su boca y detenerse. Hizo otra pausa, como para asegurarse de que ella lo estaba esperando, y luego continuó. Y si no, entonces si fueras tan amable de compadecerte de mi dolor mientras el imperio celebra la independencia de su merecida princesa, consideraría enseñarte las pocas habilidades sociales que tengo, no es ni de cerca un pago justo por tu amabilidad. Ella lo miró fijamente un buen rato, sopesando todas las tonterías y las cosas importantes que había dicho durante toda la mañana, y luego tomó una decisión. Eres un idiota horrible, arrogante y narcisista. Y te voy a abrazar mucho. Prefiero lo incorregible, pero en privado, lo agradecería muchísimo, dijo, y ella se abalanzó sobre el sofá para rodearlo con los brazos. Era mucho más suave de lo que parecía, y sus brazos rodeaban su espalda con naturalidad. Quizás era toda la ropa de seda sobre lo que olía a piel muy lavada. Fuera lo que fuese, apoyó la cabeza en su hombro y se abrazó con más fuerza. Gracias por hablar conmigo, Bartleby. Su suave risa retumbó en su pecho. Espero que sea solo la primera de muchas, Andy. Al otro lado de la habitación, Tiles puso los ojos en blanco e intentó no vomitar. Si esto era lo que te hacía el romance, lo iba a dejar para siempre. Entonces, y esto no se veía así cuando me fui ayer. De pie a pocos metros de distancia, sin saber muy bien qué hacer con las manos, la cola ni nada, Gareth asintió en silencio. Nunca antes se había quedado sin palabras, pero no era como si hubiera podido explicar nada, aunque recordara cómo funcionaba su lengua. Al principio de la fiesta de anoche, tenía una lista mental de lo que tenían que hacer hoy. Conseguir y colocar el césped artificial, limpiar y poner una nueva capa de hormigón, barnizar la madera y montar la iluminación. Después de que todos decidieran colaborar y arreglar la iluminación anoche, pensó que eso les había dado suficiente ventaja como para que probablemente terminaran un poco después de comer. En el fondo, intuía que algo era diferente al acostarse. Pero no había sido consciente de ello. Así que, al salir esta mañana y encontrarlo todo, aún necesitaban lacar la madera, y había algunos trozos de césped con los que no habría estado contento si los hubiera colocado él mismo, pero... El anfiteatro terminado lucía magnífico. Estaba limpio. Y verde. Y saludable, y podía jurar que el aire sabía diferente. Él y los chicos apenas habían podido concentrarse, así que apenas habían terminado cuando Manik y nada menos que la reina Aleena llegaron para su inspección. La reina había sido un poco más de lo que su cerebro podía soportar en ese momento, y sentía una extraña mezcla de asombro y terror que le impedía hablar. Sobre todo cuando Aleena lo miró con esa pequeña sonrisa. Sentía las rodillas un poco débiles. Lo felicito por su excelente trabajo, señor Mapache, dijo. La artesanía es impresionante, por no hablar del resultado final. Ajá, logró decir, tragó saliva y lo volvió a intentar, gracias, Majestad. Ella inclinó la cabeza, ignorando con gracia lo incomprensible que debió haber sonado mientras volvía su atención al teatro. Me gusta especialmente la iluminación a lo largo de los asientos. Le da un aire casi mágico. Sí, eso es lo que buscaba con el diseño, dijo Manik con una sonrisa. Por lo que he oído, lugares como este podrían usarse para obras de teatro y cosas así, además de para ciencia o lo que sea. Hiciste un trabajo estupendo con la instalación, Gareth. Logró emitir un gruñido que casi sonó normal para él, solo para derretirse nuevamente cuando Aleena miró a su alrededor. ¿Se atenúa o hay más controles? Imagino que a veces preferirías centrar toda la atención en el escenario y no en el público. Sí, sí. O sea, sí.
Su Majestad balbució, luego tragó saliva y se clavó las uñas en las palmas de las manos con la esperanza de recuperar algo parecido al autocontrol. Hay, en la casa, un montaje. Un equipo de iluminación. Lo hace, ya sabe. Focos. Y todo. Que Dios lo ayudara, había sido un anarquista de pura cepa en su época. ¿Qué demonios le pasaba, dejándose deslumbrar por la realeza? Era tan hermosa, y griega. Allí. Frente a él. Hablándole como si, Dios mío. Manik empezó a sonreír, pero no dijo nada, sino que se giró sobre sus talones para encarar a su madre. Sí, Gareth dijo que sus chicos no podían conectar todo el equipo, pero tengo un plan para un montaje genial en el centro de operaciones de la casa. Control absoluto. Focos en un rotador para que puedas iluminar a cualquiera del público o del escenario. Pero no tenía pensado hacerlo esta semana. Ahora mismo solo son reguladores de intensidad. Muy impresionante, comentó Aleena, y Manik sonrió radiante mientras Gareth apenas logró mantener una sonrisa tonta. Bueno, nosotros, somos buenos trabajadores, dijo. No mucho de electricidad, pero, de paisajismo. Cuando quieras, sí. Estaba bastante seguro de que había habido una frase allí. Son buenos chicos, dijo Manik, dedicándole otra sonrisa burlancia. Sin duda los volvería a usar. No sé si me gustaría ponerme a jugar con Lady Felinae para hacerlo, pero ya sabes. Creo que es mejor que le dejes esas confrontaciones a tu hermano, aconsejó Aleena, y luego inclinó la cabeza hacia Gareth. Gracias, señor Mapache. Puede volver al trabajo. El príncipe ladrón se pondrá en contacto con usted mañana por la mañana para hablar de su pago. Gareth abrió la boca para responder, se dio cuenta de que probablemente podría salir airoso con un simple asentimiento y rápidamente se apresuró a buscar su dignidad de ex-anarquista donde quiera que la hubiera dejado esa mañana. En cuanto estuvo fuera del alcance del oído, Manik empezó a reírse disimuladamente. Es el tipo más grande y duro de este grupo y lo asustaste con una sonrisa. Exclamó en voz baja. Tienes que decirme cómo lo haces. Quizás algún día, murmuró Aleena. Pero dudo que sea una habilidad que domines. O que realmente desees. Nunca te he visto mantener a los demás a distancia. Sí, supongo que no, ¿eh? Preguntó. Soy el corazón, ¿verdad? Mantener a la gente cerca es lo mío. Exactamente, asintió, y luego volvió al teatro. Creo que esto será un gran testimonio de ello. Han creado un espacio maravilloso. Solo, ya sabes, me las arreglé para el proyecto, dijo, metiéndose las manos en los bolsillos del chaleco. Pero en serio, esto se ve muy diferente a como se veía cuando me fui ayer. Y Gareth decía que, con toda la contaminación y todo eso, era imposible que creciera hierba. Pero si eso no es hierba de verdad, me como mis baquetas. Fue su única respuesta, y Manik la miró por debajo de su cabello. ¿Sabes? Durante la guerra, Sonic y yo devolvimos la vida a ese templo del jardín. Hicimos que las plantas crecieran, que el agua fluyera y todo. El poder de la música, dijo. ¿Y anoche sonó esa canción? Sí, dijo en voz baja. Parece que Sonic Underground por fin ha regresado, con todo el poder que conlleva. Pero no estábamos juntos anoche. No estábamos trabajando juntos como banda. No, pero todos trabajaban por el mismo objetivo, cada uno a su manera, le recordó. Aunque realizaban tareas diferentes, trabajaban en armonía. Y ahí reside su verdadero poder. Supongo, y se frotó bajo las púas, sintiéndose incómodo. No es que se sintiera incómodo, exactamente, pero era bastante inusual para él tener tiempo a solas con su madre. Sonia solía estar presente para guiar la conversación, simplemente dejándolo seguir. Así que quizás siempre había pensado que Aleena no creía que él fuera adecuado para todo esto de la realeza. Era un ladrón y un canalla. Era todo lo contrario de lo que se suponía que debía ser un príncipe. Pensaba que Aleena no le veía mucho sentido enseñarle lo que debía hacer como príncipe del imperio. Pero estar allí con ella ahora, no se sentía tan mal. No lo juzgaba. De hecho, parecía estar un poco orgullosa de él. Quizás podría impulsar esto un poco. ¿Te gusta? ¿Sabes cómo funciona todo esto de la música mágica? Preguntó, y ella lo miró, visiblemente sorprendida por la pregunta. ¿A qué te refieres? Preguntó. No soy ninguna maga, si es eso lo que preguntas. No, me refiero a... Y hizo una pausa, intentando averiguar qué quería preguntar. O sea, antes de conocer a Sonic, ¿no? No tenía ningún poder.
Era un niño normal. Y cuando Sonic andaba por ahí haciendo lo que fuera, yo tampoco tenía poderes. O sea, no es que sea rápido ni fuerte, así que siempre soy un poco flojo en ese sentido, pero maníaco. Se detuvo y se quedó atónito ante su mirada ofendida. No había dicho nada malo, ¿verdad? ¿Qué? Maníaco repitió, en voz más baja pero con más firmeza, ninguno de mis hijos es un inútil. Tienes habilidades diferentes a las de tus hermanos, pero no por ello es menos poderoso ni impresionante. Parpadeó, sintiendo el calor en las mejillas, pero se obligó a concentrarse. No buscaba cumplidos, intentaba comprender todo esto. Bueno, sí, pero necesito mi batería. No me refiero a tu poder sobre la Tierra, dijo ella brevemente, y luego suspiró y apartó la mirada, recorriendo el teatro antes de volver a él. La magia y la fuerza física no son lo único que importa. Maníaco, tienes la capacidad de ver el valor donde quiera que mires. Tanto en las personas como en las cosas, en los momentos más oscuros y difíciles. Puedes conectar con los demás, sentir su dolor, verlos tal como son. Ese es un tipo de poder que es algo que los líderes de toda la historia han afirmado tener, pero algo que muy pocos conocen en realidad. Y es una fuerza sin la cual el Sonic Underground, nuestro consejo de los cuatro, no puede funcionar. Manning la miró con la boca abierta, incluso se apartó cuando ella levantó una mano hacia su mejilla y lo mantuvo allí. Se subestima, pero no se puede sobreestimar. Lamento que ni yo ni este mundo te hayamos mostrado el respeto que merecemos, hija mía. Por favor, no sigas nuestro ejemplo. Eres invaluable, Manik. Debes recordarlo. Tenía algo en la garganta que le obstruía las vías respiratorias. Parpadeó para contener un ligero ardor en los ojos, tragó saliva 2 veces y luego se esforzó por recordar qué había preguntado. Él no buscaba cumplidos. Él. Se obligó a apartar la vista de su mano y concentrarse. Gracias, pero sí, en fin, es como Sonia. Es como, súper fuerte, pero no siempre. Y dice que incluso cuando era fuerte, si se quitaba el medallón, todo se le iba, dijo. Su voz aún se quebraba un poco, pero intentó recomponerse. Pero Sonic es como, él es como, ya sabes, sigue siendo rápido y todo eso, incluso sin nosotros, así que... Aleena se enderezó lentamente, observándolo con recelo por un momento, y luego inclinó la cabeza. El subterráneo sónico es poder en armonía, así que te preguntas por qué el poder le queda a uno de ustedes cuando los otros dos pierden su magia. Asintió una vez. Y es que, entiendo que todo el asunto del terremoto se supone que es lo suficientemente grande y aterrador como para compensarlo de no tener superpoderes, pero no sé, ¿sabes? Sonia tiene su giro de Sonia además de su fuerza, pero aunque Sonic supuestamente solo sea velocidad y todo eso, parece mucho más poderoso. Simplemente parece un poco... desequilibrado, sugirió ella, y él asintió nuevamente. Totalmente. Ella sonrió, acercándose medio paso a él. Y tan pronto como comento uno de tus grandes dones, muestras otro, dijo en voz baja, antes de alzar la voz para darle un tono más sermoneador. Ese desequilibrio se debe quizás a una de dos cosas, aunque como no soy una erudita en magia, no puedo asegurarlo. Solo tengo teorías. La primera es que refleja tus fortalezas. Los roles que asumirás a medida que te integres al Consejo de los Cuatro. Sonic necesita ser rápido y fuerte para librar las batallas, mientras que Sonia debe ser imponente para enfrentarse a quienes la debiliten. Tu fuerza es una habilidad más discreta, por lo que tus poderes más agresivos están ocultos, y solo los sacas a relucir cuando es realmente necesario. Se balanceó sobre sus talones, considerándolo. Tenía sentido, pero, ¿cuál es la otra teoría? Dudó, y cuando volvió a hablar, su voz era casi demasiado baja para ser escuchada, como si quisiera estar completamente segura de que no les llegaría. El poder, como la energía, no se puede destruir. Los medallones y la armonía entre ustedes transmiten magia por todo el subsuelo sónico, pero cuando esas cosas no existen, entonces el poder no puede transmitirse en armonía. Solo puede construirse en un lugar. Como una presa, dijo. La armonía se acumula contra el bloque. Precisamente. Entonces, ¿recuperar un poco de armonía es como abrir una parte de la presa? Preguntó. Parte del agua empieza a filtrarse, pero no toda a la vez. Su sonrisa se ensanchó de nuevo y asintió. Él entrecerró los ojos, pensándolo bien, y luego preguntó. ¿Y qué pasaría si no tuviéramos los medallones? ¿Si no abrieran la presa?
Aleena inmediatamente perdió su sonrisa y Manik frunció el ceño. ¿Tan malo, eh? Dudó de nuevo. Quizás haya teorías que sea mejor no probar y preguntas que no se respondan, ¿no crees? Tarareó para sí, echando un poco la cabeza hacia atrás al ver su expresión. Supongo que sí. Colgándose el segundo rifle al hombro, Trevor se humedeció los labios y se recordó una vez más que maldecir a Lord Patch ni siquiera lo haría sentir mejor, y mucho menos mejoraría su situación. Esta sería su cuarta noche sin dormir bien, y no tenía suficientes hombres. Eso no iba a cambiar con una mala actitud. Entonces cerró el depósito de armas de su coche, lo encadenó y en su lugar planificó escenarios. Estaba casi un 90% seguro de que había sido Sonic quien había activado la alarma silenciosa, así que, en el peor de los casos, tenía que averiguar cómo había entrado el idiota del príncipe y asegurarse de que nadie pudiera seguirlo. Pero ese 10% restante sí contemplaba la posibilidad de que hubiera sido un civil, y le daba vueltas la cabeza pensando en las consecuencias. ¿Quién sabe cuánto tiempo había tardado la alarma en saltar? Luego pasó 20 minutos discutiendo con Patch, 10 minutos convenciendo a su equipo de que no quería que renunciaran a su tiempo libre y abandonaran sus otras tareas, otros 15 minutos para llegar allí y media hora inspeccionando las murallas exteriores, asegurándose de que ningún SWAT-bot pudiera escapar fácilmente de su prisión involuntaria. Los registros del palacio decían que había al menos 52 SWAT-bots dentro de la gran biblioteca de Mobotrópolis, listos para disparar a los visitantes no registrados en cuanto los vieran. Si esto no era Sonic, no era un rescate. Era una misión de recuperación. No te centres en eso, se dijo mientras se alejaba del coche. Solo haz el trabajo. Salió del callejón, se detuvo para dejar pasar un coche y luego titubeó al darse cuenta de que no solo lo reconocía, sino que se detenía frente a él. Era uno de los camiones reales, los que usaban Sonia y Manik, a prueba de láser. Miró su reloj, intentando recordar el horario que le habían enviado por correo electrónico esa mañana. Se suponía que el control del desfile sería en menos de una hora. ¿Qué demonios estaba haciendo Manik? Sus cejas casi le rozaron el nacimiento del pelo cuando la puerta se abrió y salió nada menos que Sonia. ¿Princesa? Hola, Trevor saludó, alisándose el vestido. Estaba en una reunión con Lord Patch cuando llamaste. Parpadeó rápidamente. Ah. ¿Cuál es la situación? Preguntó. ¿Hasta dónde han llegado tus hombres? Trevor parpadeó de nuevo. Si hubiera estado con Lord Patch, seguramente lo sabría, espera. Claro que no. Sonia tenía un cargo demasiado alto como para que le contaran sobre problemas de personal. En el mejor de los casos, Patch le habría dicho que había un problema en la gran biblioteca de Mobotrópolis y que Laure se estaba encargando. Probablemente solo estaba verificando, porque él no sería el único que asumiría que era Sonic. Saludó para comenzar su insieme. He explorado la muralla exterior y he confirmado que no hay amenaza inmediata de brecha. Estoy empezando mi infiltración. ¿Tú y qué quieres decir con tú? Quiero decir que esta es una misión en solitario, Su Alteza dijo con desenvoltura profesional. La unidad de respuesta a emergencias está actualmente ocupada con otras 3 situaciones, además de la habitual, así que soy el único disponible para responder a esta. Llamé a Lord Patch para solicitar refuerzos, pero como seguramente ya sabe, la guardia del palacio está preocupada por garantizar la seguridad del personal y los visitantes durante el festival. Él no puede prescindir del personal en una posibilidad. Trevor no estaba resentido por las implicaciones. ¿Quién dijo que estaba resentido? Pero, se le notara o no su tono, Sonia seguía mirándolo con la mirada perdida. Él se balanceaba, sin preocuparse demasiado. Fingía ser correcto, y en realidad no consideraba a Sonia una amiga, pero habían pasado mucho tiempo juntos en escondites mugrientos, tramando planes en circunstancias desesperadas. Ella sabía lo que era tomar malas decisiones en circunstancias peores. Y si ella intentaba reprenderlo, él sonreía, asentía y lo hacía de todos modos. Sonic y Manik lo protegerían si la cosa salía mal. ¿Entonces no tienes refuerzos? Preguntó. ¿Todo tu personal está en otros incidentes? Tengo 15 en el centro comercial Robosti le dijo. 10 recuperando bots, 5 cubriendo las entradas. 10 están en los almacenes de Loread. 5 están en el Doom, Charlesun. El anfiteatro Charlespi respondió Sonia, y él giró la muñeca en señal de reconocimiento. Y el resto está fuera de servicio o manteniendo la posición en la base, informó. ¿Fuera de servicio? ¿Qué?
¿No quieren horas extras? Preguntó ella, y él sonrió con ironía. Princesa, el festival empieza esta noche. Luego tendremos 7 días en los que incluso Kirus espera un ataque anarquista. Y sin ánimo de ofender, si el príncipe perdido va a seguir desmantelando nuestros edificios problemáticos, mi equipo seguirá bajo presión hasta que se vaya o se rinda. Y Sonic no se va otra vez, dijo rápidamente, y la sonrisa de Trevor se ensanchó, moviendo la cabeza ligeramente antes de poder evitarlo. Lo que fuera que la ayudaba a dormir por las noches. Con todo eso en mente, no voy a dejar que mis chicos se sobrecarguen ahora mismo. Ya habrá tiempo de sobra para eso más adelante. Parece que necesitas más personal, comentó, y él se encogió de hombros. Quizás. Pero no tengo el tiempo ni los recursos para entrenarlos, y mucho menos para saber en cuáles puedo confiar de verdad. Elegí a mi equipo personalmente, e incluso ahora hay gente a la que no dejaría entrar en este edificio, dijo, señalando con la mano la biblioteca. Les confío mi vida, pero quizá no tesoros nacionales. Sonia frunció el ceño, mirando el edificio y luego a Trevor. No puedes entrar ahí solo. Le pedí refuerzos a Lord Patch, y no puede dármelos, dijo con serenidad. Con el debido respeto, Su Alteza, le invito a darme otra opción. Sus ojos se entrecerraron y, por un instante, se quedaron mirándose fijamente. Al final, él fue el primero en hablar, arriesgando una falta de decoro a cambio de respuestas. ¿Qué hace aquí, Su Alteza? No estamos seguros de que esta sea una de las medidas de seguridad del príncipe perdido. Trevor. Lo instó, levantando las cejas con fuerza. Ya estás pasando por alto toda esa formalidad. No me trates como a una idiota, ya que estás ahí. Se rió a su pesar y luego se encogió de hombros. Bueno, puede que no. Espero que sí, y estoy bastante seguro de que sí, pero siempre hay una posibilidad, ¿sabes? Volvió a encogerse de hombros, con un poco más de fuerza para llamar la atención sobre sus armas. Por eso me llevo estas. Si no es Sonic, me enfrentaré a 50 SWATbots y quién sabe cuántos drones de seguridad sin refuerzos. Conviene estar preparado. Sí, y repito. No deberías entrar ahí sola, dijo, e hizo una pausa antes de extender la mano. Dame una de tus armas. Voy contigo. Disculpe. Preguntó sin comprender, y ella hizo un gesto un poco más agresivo. Voy contigo, repitió. Si es Sonic, quiero reprenderlo por correr un riesgo tan grande cuando tiene un compromiso real en menos de una hora. Si no, no voy a dejar a uno de los míos a merced de esos monstruos. Dame una de tus armas. Aprecio su sentimiento, Su Alteza dijo, aunque deliberadamente no pensaba en el tercio inferior y en toda la gente por la que Sonia normalmente no parecía importarle un comino, pero incluso si estuviera dispuesto a arriesgar al visirreal en una posible situación de campo de batalla, usted no está exactamente y vestido para la ocasión. Ambos miraron su vestido ceñido y los tacones altos que llevaba debajo. Ella se puso las manos en las caderas y frunció el ceño al levantar la vista. Mis 2 hermanos han ido a la batalla con miriñaques, le recordó. Y yo llevo los tacones mejor que cualquiera de ellos. No sé, princesa, Sonic tiene las piernas para eso, bromeó. Ella se sacudió el pelo, sonriendo desafiante, y Trevor se detuvo a pensar. Kirus lo mataría. De hecho, la mayoría del general de palacio lo mataría. Pero Sonia había sido la mejor tiradora de la resistencia de la ciudad durante un tiempo, y se veía muy decidida. ¿Es una orden, Su Alteza? Puedes apostar tu trasero a que lo es, dijo ella, y él resopló. Ni hablar de que desobedezca una orden directa. Se echó una de las armas por encima de la cabeza y se la entregó. Cuento con que estés en condiciones de avisar al palacio si algo sale mal. No te preocupes, te protegeré, Trevor, dijo, e hizo una rápida revisión del arma, sus miras y la recámara de munición antes de volver a poner el seguro y colocarla en su lugar en su espalda. Trevor negó con la cabeza, demasiado divertido, y empezó a guiarlos hacia la pared de la biblioteca. Una de las razones por las que estoy bastante seguro de que es Sonic es porque no hay una forma fácil de entrar en el recinto sin forzar la entrada o escalar las paredes, y no vi rastro de ninguna de las dos cosas. La gente normal habría necesitado equipo de escalada que habría dejado rastro. Con todos los turistas que hay en la ciudad, no es imposible que pueda ser alguien que pueda volar, señaló, y él inclinó la cabeza mientras desenganchaba su propio equipo de escalada. O alguien tan tonto como para explorar la ciudad en Novotrópolis, pero lo suficientemente inteligente como para borrar su rastro, reconoció.
Ojalá cualquiera de esas posibilidades le permita a esa persona saber lo suficiente como para escapar cuando se dé cuenta de que los Swagots la persiguen. Tarareó, y eso fue lo último que dijeron antes de subir por encima de la balaustrada. Una vez arriba, ambos se agacharon y se deslizaron hasta el otro lado para echar un vistazo al patio. Si no hubiera estado trabajando, Trevor se habría impresionado con la facilidad con la que Sonia volvía a los hábitos que había tenido que aprender rápidamente, solo para abandonarlos en cuanto podía, pero tal como estaban las cosas, simplemente agradecía no tener que lidiar con un problema. Fue ella quien señaló el limpio corte circular en una de las tablas de la ventana al otro lado del patio. Apuesto mi mejor vestido a que será un giro espectacular. Pero no hay música, comentó. Y no creo que la insonorización sea suficiente para tapar los sonidos de una batalla. ¿Cuánto tiempo habría estado así? Preguntó. ¿Estamos seguros de que sigue aquí? Se encogió de hombros. Ya casi habían pasado un par de horas desde que sonó la alarma. Antes, las misiones en solitario de Sonic nunca duraban tanto, simplemente porque no tenía la resistencia ni el coraje suficientes para enfrentarse a tantos Swabs. Pero por el poco tiempo que habían pasado juntos, aunque Sonic no hubiera hablado mucho de lo que había estado haciendo, Trevor tenía la clara impresión de que ya no consideraba a los Swagots una amenaza. Vamos a averiguarlo. Bajaron por el muro en rappel y se lanzaron de estatua en árbol muerto, abriéndose paso a través del complejo hasta la entrada rota que Sonic había creado. Una vez dentro, los hombros de Trevor se relajaron mientras sus manos apretaban su ar. Incluso esta escalera estaba llena de restos de robot. Sonia se arrodilló sobre una pila, moviendo con cuidado un trozo roto para inspeccionar cómo se había separado del resto. Parece más como si le hubiera dado un cañón que una sierra, pero creo que son marcas de plumas. Para ser sincero, nunca le presté mucha atención a cómo pelea Sonic, admitió Trevor. Era demasiado rápido y yo solía concentrarme en mis cosas. Se levantó, con el arma lista. Mejor hagamos un barrido. Quédate cerca, princesa. Dado el tamaño del campus, tardaron unos 15 minutos en dar una vuelta completa a la primera planta, y no hicieron mucho más que una revisión superficial de las salas principales. Pero para cuando empezaron a subir las escaleras a la segunda planta, ambos se sentían mucho más seguros y relajados. Aunque resultara que no buscaban a Sonic, quienquiera que hubiera pasado por allí claramente podía cuidar de sí mismo. Solo tuvieron que disparar sus armas un par de veces, rematando a algunos Swagots que habían quedado destrozados, pero no completamente aniquilados. Fue suficiente que al llegar al rellano del segundo piso, Sonia lo mirara directamente, con la evidente intención de iniciar otra conversación. ¿De verdad le cuesta a la Eru mantenerse al día? Dudó, mirando los pasillos a ambos lados del rellano, menos por precaución profesional y más para evitar su mirada. No quería responder a esa pregunta sin Manic y unas cuantas hojas de datos que lo respaldaran. ¿Me está preguntando a título oficial, Su Alteza? Trevor y Sonia se detuvo, suspiró con fuerza antes de respirar hondo y, obviamente, reformularlo. Como su visir real, administrador y asesor de la reina, le pido, como jefe de la unidad de respuesta a emergencias y uno de mis asesores más confiables en materia de seguridad de nuestra capital. Como antiguo camarada, le pido que deje de actuar como si fuera a arrestarlo por hablar fuera de lugar. Resopló. Bueno, sin ánimo de ofender, princesa, pero hace como 6 meses que no hablo contigo. Más bien 18 desde que lo hicimos casualmente. ¿Lo llamas costumbre? Ella le dirigió una mirada sucia pero no hizo ningún comentario y él se encogió de hombros. Para ser honesto, sí, que Sonic haga cosas así es un poco más de lo que podemos manejar. Él mismo lo dijo. Va demasiado rápido para que un rey no pueda seguirle el ritmo. Pero preferiría que él hiciera el trabajo pesado y que nosotros siempre no lo alcanzáramos a que no pasara nada, señaló. Esto tiene que pasar. Simplemente no estamos en posición de, ya sabes, apoyar el esfuerzo ahora mismo. Entonces, ¿no sería útil contar con más personal? Entiendo que no tienen tiempo para capacitarlos ahora mismo, pero no parecían muy entusiasmados ni siquiera con la posibilidad. Se detuvo de nuevo, apoyándose en el marco de una puerta. No estaba preparado para esa conversación en ese momento. Pero si recordaba bien a Sonia, podía ser tan impaciente como su hermano cuando quería. No saldría de esta sin una respuesta directa. ¿Recuerdas por qué se formó la Eru, princesa? Cuando nos formaron, nuestra función era eliminar la presencia de Robotnik, le recordó lentamente.
La extinción de incendios, la vigilancia, todo eso se suponía que era solo para llenar el tiempo entre misiones. La idea era que nos eliminaran gradualmente a medida que la presencia de Robotnik, ya sabes, se eliminara. Ella asintió con la cabeza vacía. En ese momento, crearemos una fuerza policial oficial, un cuerpo de bomberos y una unidad de paramédicos. Ese sigue siendo el plan. ¿No crees que añadir más gente a mi fuerza implica que no vamos a hacer todo eso? Ella lo miró con el ceño fruncido. No. Seguimos con la intención de desmantelar la unidad cuando ya no sea necesaria. Pero debemos responder a la situación actual. Princesa, desvió la mirada de nuevo, intentando evadir la situación, y luego decidió señalar lo obvio. Esta situación lleva años presente. Simplemente no nos han dado la autorización para hacer nada al respecto. Si Sonic hubiera estado aquí. Sí, ¿y qué pasará si no lo hace? Preguntó, y luego hizo una mueca al ver su mirada, pero continuó. Bueno, quizá no se vaya, pero ¿qué pasa si empieza a centrarse en las baronías exteriores o en los demás países? ¿Y si Aleena lo nombra heredero aparente? Me da igual lo que diga, de ninguna manera se va a permitir que el príncipe heredero oficial se juegue el pellejo de esta manera. Sonia frunció el ceño, estirando distraídamente los dedos sobre el arma que él le había dado. Eso, entonces, Manic Y. Sonic Underground tiene poder, Trevor. ¿Aún podemos liderar tú, nosotros? Se detuvo, tragando saliva con dificultad mientras una expresión cada vez más preocupada se dibujaba en su rostro. Él enderezó los hombros y se comprometió. Y aunque esto siga sucediendo, piensen en los recursos que están utilizando. La mitad de mi equipo de élite de respuesta, entrenados para lidiar con incendios, terroristas y emergencias médicas, está actualmente despejando escombros y patrullando una obra, señaló. No necesitan más unidades de respuesta a emergencias. Necesitan chatarreros y una fuerza policial. Algunos de mis hombres para supervisar y vigilar a los que no tienen nada que hacer, sí, pero no tienen que ser ellos quienes hagan el trabajo pesado después de que una situación se declare segura. Y desde luego que no tienen que vigilar a la población en general. Están entrenados y listos para luchar contra robots asesinos, no contra niños idiotas que intentan demostrar que son duros. Obviamente aferrada a algo en su mente, Sonia negó con la cabeza. Una fuerza policial estaría tan perdida como tú. Como dijiste. Nadie denuncia delitos en Mobotrópolis, así que solo sabemos de robos, y todos son obra de ladrones, así que, se detuvo de nuevo al parecer, oyéndose a sí misma, y Trevor no pudo evitar esbozar una sonrisa pícara. No creo que quieras decir que solo los ladrones profesionales pueden robar cuando esto sucede. Cállate, dijo ella, mirando a la nada. Pero incluso si lo fueras, princesa, piensa en todos los crímenes de los que no nos enteramos. Ellas, ese tipo de cosas no, acercó el arma al pecho. Suceden, ¿verdad? Simplemente no nos enteramos. Todavía con una ligera diversión, Trevor se aclaró la garganta, cambió de postura y señaló hacia el pasillo izquierdo. Quizás deberíamos centrarnos en encontrar a Sonic antes de intentar atacar la infraestructura económica y social del imperio, ¿no? Creo que 30 meses es más que suficiente para que un visir real no tenga que debatir sobre la infraestructura económica y social del imperio, dijo, pero no le impidió pasar. Tardó quizás un minuto en seguirla, pero aunque seguía con aspecto preocupado, no dijo nada. Menos mal. Cuanto más avanzaban en el segundo piso, más robots a medio funcionar encontraban. Todos estaban a salvo, con las armas destruidas y la movilidad cortada, pero seguían funcionando lo suficientemente bien como para comentar sobre la condición de Sonia como erizo de prioridad 1 y quejarse en general sobre los intrusos en la biblioteca del Dr. Robotnik. Al parecer, Sonic había empezado a descuidarse a medida que continuaba. Finalmente encontraron al príncipe en el tercer piso, cansado y sudoroso, pero aparentemente ileso, sentado desplomado ante un escritorio, contemplando los restos de un SWAT-bot particularmente destrozado. Levantó el párpado ante la presencia de Sonia. Oye, hermanita. ¿Te estás metiendo con los libros o con los robots? Oh, ni se te ocurra, no estoy de humor, espetó, acercándose a él con el arma en la cara. Dijiste que nos encontraríamos en el vertedero a la 1, y luego te vas arriesgando la vida sin decírselo a nadie. ¿Y si te hubiera pasado algo? Tuvimos que enterarnos por una alarma, Sonic. Y solo me enteré porque estaba con Lord Patch cuando Trevor se presentó en el palacio. Y... Ella puso los ojos en blanco y se dio la vuelta, dejando que Sonic centrara su sonrisa en Trevor. Oye, tío.
¿Estás por toda la ciudad o solo me estás acechando? Básicamente, solo acecho, dijo, pero Sonia se dio la vuelta otra vez. Está agotado por tener que limpiar lo que ensucias. Espetó. Si simplemente le dijeras a la gente lo que haces, podríamos planear apoyo. Refuerzos. Pero en vez de eso, sigues huyendo a toda prisa y griega. Dice la chica con una pistola en sus manos y un par de tacones de 2 pulgadas en sus pies, interrumpió Sonic, y ella gruñó. Trevor esperó, pero a juzgar por sus expresiones, el intercambio no llegó a más, así que se encogió de hombros y se colgó el arma al hombro. Al parecer, todo estaba lo más cerca de la normalidad en Novotrópolis, aunque Sonic parecía aún más exhausto que la otra noche. ¿Estás bien, erizo? Te ves bastante cansado. Dijo la olla a la tetera, respondió, poniéndose de pie con dificultad. Estoy bien. Solo necesitaba desahogarme para poder concentrarme en lo importante. ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué trabajo?, dijo con una sonrisa. Pero ahora que he confirmado que fuiste tú quien activó las alarmas, los robots no están en condiciones de salir del complejo y aún es muy difícil para un rata de la calle entrar, puedo informar que podemos seguir con nuestras vidas a salvo, anunció, y se giró para saludar de nuevo a Sonia, para disgusto tanto de ella como de Sonic. Princesa, le enviaré un informe completo a Manik en unos días, pero para que lo sepas, creo que será seguro esperar hasta que terminemos de limpiar el centro comercial Robostile y los almacenes de EAD. Y cualquier otro lío en el que Sonic meta a todos, añadió secamente, y el párpado de Sonic volvió a levantarse. Oye, hermanita, sabes que mamá me pidió que hiciera esto, ¿verdad? No puedes quejarte de mí. No me quejo de que lo hagas, es como lo haces lo que me molesta, señaló, pero luego suspiró y se giró para guiarlos a la salida. Vamos. Ahora que sé que no te ha volado la cabeza un SWAT, mejor vamos a ver a madre y a Manik un poco antes. ¿No es bueno saber qué le importa? Le preguntó Sonic a Trevor, quien rió entre dientes, pero no se molestó en responder. Mientras salían, Sonic se acercó a él y le preguntó en voz baja. No somos los únicos que estamos en mal estado. ¿Qué le pasa a Sonia? Ja. Mientras te buscábamos, empezamos a hablar de cosas serias, como lo que está haciendo mi equipo y lo que significa para la ciudad, explicó en voz baja. Creo que está un poco abrumada por la realidad ahora mismo. Sonic miró la espalda de su hermana, frunciendo el ceño. Buen trabajo, ¿no? Se encogió de hombros y caminaron en silencio hasta llegar al patio. Una vez allí, Trevor encogió los hombros con satisfacción y asintió a Sonic. Gracias por mantener este lugar seguro cuando lo limpiaste. Me hace la vida un poco más fácil. ¿Por qué viniste aquí, de todos los lugares posibles? ¿Por qué en cualquier parte? Preguntó con ligereza. Es un desastre que tenemos que arreglar en algún momento, ¿no? Trevor notó que Sonia lo miró fijamente, pero ella no dijo nada, incluso cuando Sonic inclinó la cabeza hacia ella. ¿Y tú, Sonia? No me creo que hayas venido hasta aquí para echarme la bronca. Siempre quiero reprenderte, dijo. Al fin y al cabo, me paso la mayor parte del tiempo enfadada contigo. No puedo estar en desacuerdo con eso, admitió, incluso mientras él y Trevor intercambiaban miradas. Sonia, sin embargo, no los miró a los ojos hasta que volvieron a cruzar el muro y ella arrastraba a Sonic a su coche. Trevor se quedó solo, sintiéndose de nuevo exhausto y un poco preocupado, pero lo afrontó como siempre. Empacó sus cosas y volvió al trabajo. ¿Qué pasa con el coche? Preguntó Sonic mientras conducían por las calles. ¿Las princesas ya no van en moto? Con este vestido no, dijo secamente. Pero es todo un estilo para un posible campo de batalla. Claro. Sonrió con sorna, pero débilmente, y rápidamente se convirtió en un gesto de arrepentimiento. La verdad es que no he montado en bici desde que recuperamos el palacio. No queda bien para una princesa. Él simplemente la miró, dejando que el silencio hablara por sí solo, y ella hizo una mueca. Mira, es importante que actúe así, Sonic. Manik nunca va a convencer a los aristócratas, y madre solo puede reunirse con ellos en los entornos más formales. Necesito ser alguien con quien crean que pueden hablar. Sí, claro, pero ¿estás seguro de que vale la pena? Preguntó. O sea, si esos idiotas del tribunal te estaban mostrando respeto, me da pena ver cómo tratan a la gente a la que no respetan. Resopló. Fue un juicio. En el juicio se trata de una lucha sin cuartel por tus propios intereses. Incluso cuando perjudica a todos los demás.
Algunos dirían que especialmente entonces hizo una pausa, apretando el volante con más fuerza. Y, en fin, es como dijiste. La realeza está aquí para nuestro pueblo. Renunciamos a nuestros propios intereses por lo que ellos necesitan. ¿Y tu gente necesita que no conduzcas motos? Preguntó dubitativo, y ella sonrió. Mi gente necesita que sea la princesa que admiran. Y aunque eso significa que no puedo andar en moto, al menos puedo usar un montón de vestidos bonitos. Y maquillaje. Sonic, no te vas a creer el maquillaje al que tengo acceso ahora. Estaba prohibido durante la guerra, así que ni siquiera sabía que existía, pero madre mía, tinte para pieles. Dijo. Es tan sutil y tan brillante. No sé cómo vivía sin él. Ah, sí, ahora sí que vale la pena, dijo arrastrando las palabras, y ella sonrió ampliamente. No tenía gracia, pero a veces había que burlarse donde se pudiera. Pero para cuando llegaron al vertedero, toda la falsa diversión se había desvanecido, y después de que Sonia aparcara el coche, ambos se quedaron allí sentados, mirando a la multitud, a los guardias y a los periodistas. Todavía no era tanta gente comparado con lo que Sonic estaba acostumbrado, pero era más de lo que Sonia había visto nunca al aire libre cuando la asistencia no era obligatoria. Y aún no pasaba nada. Era literalmente un edificio al aire libre al que le estaban dando los últimos retoques. Había algo deprimente en el hecho de que eso fuera suficiente para entusiasmar a la gente. La mirada de Sonia recorrió el terreno, deteniéndose en el equipo de la ERU que montaba guardia y en las visibles diferencias entre un aristócrata, un turista y un ciudadano común de Mobotropolian. Se horrorizó un poco al darse cuenta de lo fácil que era distinguirlos. Esta era su ciudad. Esta gente, tan fácilmente dividida y definida. Este era su reino, su imperio y este era el mundo del que se suponía que era responsable. Sonic, ¿todo va a salir bien? Preguntó en voz baja. No estaba muy segura de qué preguntaba, pero necesitaba saberlo. ¿Esto se puede salvar? Durante un largo instante, Sonic guardó silencio, recorriendo con la mirada todo lo que ella veía. Una comisura de su boca se curvó en una sonrisa torcida. Todo tiene solución, dijo. Algunas cosas requieren más esfuerzo que otras. Ella lo miró de reojo y él miró hacia atrás antes de extender su mano y ponerla sobre la de ella en el volante. A veces hay que fracasar antes de tener éxito, señaló. Hay que hacer las cosas mal para ver cómo acertar. Pero a veces, si no hay nadie que te diga cuando estás haciendo una tontería, no sabes cuándo la estás cagando. Por eso tú y yo nos llevamos tan bien, hermanita. Yo te digo cuando estás haciendo una tontería, y tú me reprendes por ser un imbécil arrogante y egocéntrico sin sentido de seguridad personal ni visión de futuro. Sugirió, e intercambiaron miradas inexpresivas antes de sonreír a partes iguales. Algo así. Y quizá así he sido por un tiempo, admitió. Pero volvemos a estar juntos. Podemos darnos la lata y evitar que nos equivoquemos tanto. Tú, yo, Maniki y incluso mamá. Somos familia. Somos Sonic Underground. Cuando estamos en armonía, literalmente no hay nada que no podamos hacer. Mientras miraba por la ventana, dejando que las palabras fluyeran en su mente, sintió un cosquilleo revelador en los ojos y se mordió el labio, intentando contenerlo con impotencia. Pero al final, se apartó bruscamente del volante y se giró, arremetiendo contra Sonic para agarrarlo por los hombros y abrazarlo. Él suspiró, tan reacio y agobiado como siempre, pero la abrazó como el hermano mayor comprensivo que le gustaba fingir que no era. Me alegro mucho de que hayas vuelto, Sonic susurró mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Hubo solo una breve pausa antes de que sus brazos se apretaran y ella se aferrara aún más. Como la mayoría de las ciudades, Mobotrópolis se veía mucho mejor al amparo de la oscuridad, lo que probablemente se debía a que el sol solo se veía unas pocas horas al día. Las primeras veces que salieron después del anochecer, la mejora fue mínima. Las luces tenues y las farolas dificultaban ver la contaminación, los montones de basura y el aceite por todas partes. Pero los trabajadores municipales habían estado ocupados, y para cuando Amy y Tiles regresaron al palacio, había banderas de colores brillantes, antorchas encendidas y gente de verdad en las calles. Guau, dijo Amy en voz baja al pasar junto a un puesto de comida frita y otro de bebidas. Este lugar parece casi normal. Dentro de una escala de normalidad, añadió Tiles, observando a algunos grupos de personas. Sospechaba que los que realmente parecían impresionados eran los nativos. Había muchos más movianos con aire desconcertado, mirando sus relojes o mirando a su alrededor como si no pudieran creer dónde estaban.
Un par de guardias con aspecto extrañamente relajado los hicieron entrar al hangar, y se sorprendieron aún más al encontrar a Knuckles y Shadow cerca del jet de Shadow, sin siquiera mirarse con el ceño fruncido. Knuckles hizo un gesto con la cabeza a modo de saludo. ¿Dónde han estado ustedes dos? Fuimos a ver a ese tipo por el que Sonic siempre le pregunta a Sonia, explicó Tails. Es un poco raro, así que Amy y él se llevaron genial. Sacó su martillo, pero Tails se agachó rápidamente, así que lo fulminó con la mirada un instante antes de bajarlo al suelo. ¿Y tú? No esperábamos verte hoy, y mucho menos con. Su voz se apagó con una mirada significativa a Sombra, quien la ignoró. Knuckles se encogió de hombros. Sonia me convenció para que me reuniera con algunos diplomáticos esta mañana y empezamos a hablar. Resulta que no todos son idiotas. Hizo una pausa, mirando a Shadow, y luego añadió. Y hay algo extraño aquí. Más allá de todo el asunto de Mobian. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Sonic? ¿Ayer? Tails frunció el ceño con recelo. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No que yo sepa, dijo. Pero había algo raro en él esta mañana. Más de lo habitual, añadió Sombra, aunque seguía mirando fijamente hacia otro lado. Sospecho que tiene algo que ver con ese medallón. Se ha comportado de forma inusual desde que empezó a usarlo. Y como ya lo he dicho cientos de veces, no me refiero a cómo actuó, espetó Knuckles. Había algo raro en él. Es una descripción demasiado vaga para ser útil, respondió Sombra con indiferencia. Parecía una discusión que ya habían tenido varias veces. Tails apretó los puños, mirándolos con curiosidad. Que Sonic sea raro y actúe raro es casi lo mismo. Estoy bastante seguro de que está enfermo y trata de no decírselo a nadie. Por eso se fue temprano del club la otra noche, y sabemos que no ha dormido mucho desde que empezó todo esto. Probablemente el aire contaminado tampoco le esté ayudando. ¿Por qué crees que se trata de su collar? Le preguntó Amy a Shadow. ¿No es como una especie de música mágica? Y un símbolo. Eso dice él, dijo con voz serena, y Knuckles frunció el ceño. Sea lo que sea, lo hace ver diferente, dijo sin rodeos. Siempre pensé que tenía algo que ver con su caos. Pero hoy fue bastante extremo, incluso para los viejos estándares. Debe ser algo más que eso. Pero es un punto de partida, argumentó Shadow. Fue el catalizador del cambio. Dudoso, Tails hizo una mueca que imitaba la mueca de disgusto de Knuckles. Creo que es coincidencia. El caos es demasiado poderoso como para que lo afecte una joya, e incluso Sonic admitió que esta ciudad lo incomoda. Con la presión que le ejercen todos por el tema de la realeza, y encima, con su malestar, probablemente solo esté de mal humor. ¿De mal humor? Repitió Knuckles, girándose para mirarlo con incredulidad. Sonic. Es imposible, dijo Tails, consciente de lo extraño que era para él, precisamente para él, decirle a alguien que Sonic tenía limitaciones. Esta discusión es inútil, dijo Sombra, finalmente mirándolos de reojo. El desfile empieza en 20 minutos. Será la primera vez que lo veamos presentarse como parte de este Sonic Underground. Sospecho que eso nos dirá más que cualquier teoría vaga. Todos lo miraron fijamente un segundo y luego intercambiaron miradas. Tails se encogió de hombros. Tiene razón. ¿Alguien sabe dónde se supone que va este desfile? Deberíamos buscar un buen punto de observación. Sé que termina en el anfiteatro, intervino Amy. ¿Podríamos ir allí? Será demasiado tarde, dijo Sombra sin rodeos. Nos convendría más observar su progreso desde el principio. Odio seguir a las cosas, gruñó Tails, mientras sacaba su Miles Electric y volvía a hackear los sistemas del palacio. Siempre es tan lento. Al menos si espero en un sitio, puedo hacer cosas mientras tanto. Pero Shadow tenía razón, y era buena. Aunque actuara de forma extraña, con Sonic todo pasaba rápido, así que fue una mala decisión esperar a que algo se les ocurriera. Encontraron la ruta planeada, se dieron cuenta tardíamente de que podrían haber preguntado a alguien y se fueron corriendo. Llegaron un poco tarde, pero sinceramente eso facilitó encontrarlo, porque la música del desfile sonó escandalosamente alta desde el principio. En contraste con su experiencia previa con Mobotrópolis, la gente del pueblo salía en masa de sus edificios a la calle. El grupo había planeado subir a los tejados para seguir el desfile, pero cuanto más se acercaban a la música, más se daban cuenta de que era la única manera de avanzar.
Había demasiada gente convergiendo en la calle del desfile, todos gritando y bailando, con un aspecto demasiado y feliz por la ciudad que habían empezado a conocer. Tal vez la música realmente sea mágica aquí, comentó Annie una vez que estuvieron en la primera azotea, y Knuckles resopló. Si crees que esto es raro, espera a ver la verdadera música de Sonic Underground. Estarán en un número bailable al final de la noche, solo tienes que mirar. Parece un poco extraño, murmuró Tails, inclinándose para ver mejor lo abarrotada que estaba la calle. Ni siquiera me había dado cuenta de que había tanta gente en esta ciudad. ¿Dónde han estado todo este tiempo? Escondiéndose, gruñó Sombra. Como los típicos movianos. Todos lo miraron fijamente y él se burló. Es lo que hacen. Míralos. No se puede distinguir una cara entre la multitud. Un Mobian solitario escondido en su casa mientras suena música afuera habla de rebelión. Algo para ser observado y juzgado. Así que salen y se esconden entre el ruido. Son cobardes. Todos ellos. Sabes que somos movianos, ¿verdad? Preguntó Amy, pero él no la reconoció, sino que corrió hacia el borde del edificio para continuar su camino hacia el desfile. Ella se burló. Dios mío. ¿Qué le pasa? Estoy bastante seguro de que hay una lista en alguna parte, bromeó Tails, y luego saltó al aire para empezar a volar. Vamos, vámonos. No quiero perderme la auténtica música de Sonic Underground. Lo haré, respondió Knuckles con expresión inexpresiva, pero lo siguió de todos modos. Finalmente encontraron el desfile a unas buenas 2 manzanas de donde habría empezado. Era bastante pequeño comparado con los que Amy había visto en los territorios humanos. Solo unas 6 carrozas en total, pero aún así, oleadas de gente marchaban. La primera y la última carroza eran, obviamente, de donde provenía toda la música, mientras que la segunda era una gran tribuna con lo que Knuckles identificó como el general de palacio, los que aparentemente dirigían el desfile, y un locutor que recitaba nombres a gritos y daba la bienvenida a todos al Festival de Mobius Libre. A continuación, un gran grupo de lo que todos reconocieron como miembros de la Guardia de Palacio rodeaba por completo la tercera y, obviamente, la más importante carroza. Estaba completamente cargado de instrumentos, pero lo más importante es que era la carroza que transportaba al Consejo de los Cuatro. De alguna manera, a pesar de estar de pie detrás de sus hijos y apenas moverse, Aleena fue lo primero que Amy notó. De espaldas rectas, hermosa, elegante y Aleena parecía inmensamente poderosa y Amy no entendía por qué. Quizás era su forma de saludar a la multitud. Un brazo completamente extendido, apenas moviéndose mientras giraba con gracia primero a un lado y luego al otro, observando en silencio a su gente. Era imposible, pero incluso desde arriba, Amy sintió que, de alguna manera, trataba a cada persona individualmente con esa misma mirada serena y tranquilizadora. O quizás era su forma de vestir. Aleena solía usar vestidos blancos que le cubrían el cuerpo de pies a cabeza y se arrastraban tras ella, pero hoy su vestido era holgado y lo suficientemente corto como para mostrar sus botas de tacón, con una capa sobre los hombros y lo que era reconociblemente un corsé blindado. Al igual que los guanteletes que brillaban a la luz del desfile, eran de un dorado reluciente, pero de alguna manera Amy estaba segura de que podrían resistir cualquier arma en el arsenal de Rouge. De igual manera, llevaba un cetro dorado en su mano libre. Parecía más un micrófono que otra cosa, pero algo en la ausencia de Aleena al agarrarlo le hizo pensar en su martillo, y estaba completamente segura de que Aleena sabía cómo usarlo como un arma. Se veía hermosa y aterradora, lista para entrar en una gloriosa batalla a la menor provocación. Dios, pensó Amy en voz baja. ¿Cómo demonios le habían arrebatado un reino a esa mujer? El siguiente miembro más visible era Manik, sobre todo porque corría de un lado a otro de la carroza. Estaban demasiado arriba para oír nada, pero era evidente que animaba y llamaba a miembros específicos de la multitud, saludando como si los conociera personalmente. Sorprendentemente, no vestía con la elegancia que solía usar para actos oficiales. En su lugar, llevaba una chaqueta aún más rota y con más tachuelas metálicas que su chaleco habitual, y llevaba joyas por todas partes, incluyendo una riñonera y algo atado a la pierna, ambos con varias baquetas visibles. Si lo hubiera visto en Station Square hacía 3 años, quizá habría cruzado la calle para evitarlo. En contraste, Sonia lucía uno de sus habituales vestidos ceñidos, aunque se había peinado con más cuidado que de costumbre. Mientras que el de Aleena seguía siendo de punta, delatando las púas que ocultaba, el de Sonia era suave, liso y trenzado hacia atrás, tan fino que apenas se notaba que era un erizo.
Tampoco se movía mucho, solo mantenía los brazos en alto y extendidos como si se presentara al mundo. Era una pose que Amy había adoptado más a menudo de lo que le gustaba admitir, pero Sonia, de alguna manera, la hacía parecer hermosa y natural. Como si fuera una especie de tesoro digno de admiración. Amy suspiró para sí misma, preguntándose si alguna vez sería capaz de lograrlo, aunque no estaba segura de quererlo. Le recordó la conversación que había tenido con Bartleby ese mismo día, e hizo una mueca. Era lo que se suponía que debía hacer y ser una princesa. Si Sonic se convirtiera en rey, sería y si quería quedarse a su lado, Amy tendría que y tragó saliva con dificultad y se obligó a mirar al último y sorprendentemente menos notable miembro del cuarteto. No iba elegante. No se había peinado las púas ni había hecho nada inusual. Era simplemente Sonic, con sus zapatillas y guantes, saludando y animando ocasionalmente a la multitud. Sonreía ampliamente, apenas daba unos pasos, sin alejarse demasiado de su madre y su hermana. Era guapo y encantador, y tenía el mismo aspecto de siempre, solo que... donde siempre debería haber estado. Oh, no, murmuró Amy. ¿Qué pasa, Amy? Preguntó Tiles. ¿Ves algo? No. No, no pasa nada, dijo rápidamente, mirándolo antes de que sus ojos volvieran inevitablemente al niño que se alejaba cada vez más del alcance de su pequeña. Solo, estaba pensando. Tiles la miró fijamente unos segundos, luego se encogió de hombros y se dirigió al siguiente edificio. No podían detenerse si querían seguir el desfile. La cosa es que, en general, fue bastante aburrido, como suelen ser los desfiles si intentabas seguirlos. Amy se preguntaba con razón cómo la gente, sobre todo los de las carrozas, no se aburría hasta las lágrimas. No fue hasta que el anfiteatro estuvo a la vista, al menos desde los tejados, que ocurrió algo, e incluso entonces solo Sonic, Manic y Sonia se acercaron a los instrumentos que habían estado ignorando. Oh, aquí vamos, murmuró Knuckles, y el resto miró a su alrededor con sorpresa. Al principio, ni siquiera se les oía por la música que sonaba en las carrozas y los vítores cada vez más intensos de la multitud. Pero poco a poco, la música de las carrozas comenzó a desvanecerse, y una voz clara y hermosa interrumpió el ruido. Aleena había alzado su cetro y cantaba una melodía sin palabras, demostrando que no parecía un simple micrófono. Una vez que todos pudieron concentrarse, oyeron el suave ritmo de la batería de Manic y el rítmico desfase del teclado de Sonia. Sonic estaba detrás con una guitarra colgada del cuello, golpeando suavemente la pierna con el ritmo y observando a Aleena avanzar. Así que pensaste que tenías que seguir así, comenzó con voz suave y tranquilizadora, en contraste con la energía del desfile. Todo el trabajo que haces para que creamos que eres bueno. Y no puedes creer que no sea suficiente. Todos los muros que construiste son solo vidrio por fuera. Sonia levantó una segunda mano hacia el teclado y, de alguna manera, el sonido se extendió hacia arriba y hacia afuera, más fuerte que antes. Así que déjalos caer. Hay libertad esperando en el sonido. Cuando dejas que tus muros se derrumben, aquí estamos. Tiles había estado liderando el camino, volando por encima mientras los demás tenían que correr para saltar los espacios entre los edificios, pero se detuvo cuando Sonic levantó las manos y comenzó a tocar, y Amy redujo la velocidad hasta detenerse para unirse a él. Fue extraño. Incluso ahora que el ritmo y el volumen habían subido, decantándose más hacia el soft rock que hacia el folk inicial, debería haber sido demasiado tranquilo y relajante para estar a la altura de la multitud entusiasta que había estado bailando al ritmo de la estridente música pop solo minutos antes. Y, sin embargo, de alguna manera parecía perfectamente natural. La multitud abajo se balanceaba alegremente, aplaudiendo al ritmo de la batería de Manic. El ambiente estaba cambiando. El alegre caos del desfile se transformaba fácilmente en una cálida atmósfera de comunidad que simplemente, no encajaba con la ciudad donde se desarrollaba. El Sonic Underground, gritó Knuckles, y tanto Amy como Tiles se giraron bruscamente para encontrarlo mirándolos desde el borde del tejado, listo para saltar al siguiente. El poder de la armonía, dicen. Esto no es lo más raro que les he visto hacer. Quiero saber qué es. Preguntó Tiles, pero incluso si hubiera sido lo suficientemente fuerte para que Knuckles lo escuchara por encima de la música, ya se estaba alejando. La carroza debajo de ellos ya se estaba moviendo, y tuvieron que apresurarse para seguirla a tiempo para ver a Sonic acercarse a su madre, inclinándose para unirse a ella para el segundo coro. Ya estamos aquí, hoy aquí es donde comienza la sanación. Oh, aquí es donde comienza la sanación. Cantaron juntos.
La voz ligeramente más áspera de Sonic le daba profundidad y fuerza a la cristalina voz de soprano de Alena. Cuando llegas a donde estás roto por dentro, la luz se encuentra con la oscuridad. Esto es una locura, murmuró Tails una vez que se detuvieron de nuevo, sacando su Miles Electric y apretándolo para abrir sus aplicaciones de análisis. ¿Lo sientes? Es como una fogata en mi corazón, murmuró Amy, agarrándose el pecho. Apenas podía apartar la mirada de Sonic. Es maravilloso, ¿verdad? Tails gruñó irritado. Amy, concéntrate. Este es un poder completamente nuevo que nunca antes había experimentado. Resonancia empática. A través de la música. Es increíble. Abajo, en la carroza, Sonic se había girado alrededor de Alena, y ahora se miraban fijamente mientras cantaban. Las chispas volarán cuando la gracia colisione. Con la oscuridad dentro de nosotros, cantó Sonic solo, antes de que Alena tomara el control, levantando la mano para rozar su mejilla. Así que por favor no luches contra esta luz que viene. Que este vínculo nos cubra, cantaron juntos, y luego Sonia y Manik se unieron a ellos para la siguiente línea. Este vínculo nos cubrirá. Incluso Sombra se detuvo en seco ante eso, girándose para mirar con furia la carroza de abajo. Knuckles siguió adelante con solo una mirada, pero Amy y Tails solo se acercaron para unirse a Sombra y ver cómo continuaba el desfile. Compartirás cualquier hallazgo que obtengas de tu análisis esta noche, le informó Shadow a Tails, quien apenas levantó la vista, demasiado concentrado en su trabajo para reconocer quién estaba haciendo demandas. Puedes hackear cualquier cosa de mis sistemas, dijo. Mira esto. Tiene la misma escala que una lectura de caos, pero un 37% más estable. Me pregunto qué clase de habilidades tendrá. Si pudiera capturarlo y convertirlo en una especie de pulso de sonar, apuesto a que tendría resultados asombrosos. Tails, cállate, estás arruinando el romance del momento, dijo Amy. Cuidó de Knuckles y luego corrió por la azotea para seguir el ritmo de la carroza. No puedo creer que Sonic nunca me haya cantado. Es maravilloso. Sombra frunció el ceño y luego volvió a mirar a Tails. ¿Tiene una señal de energía agradable? Sí. Pero nunca antes lo había visto, dijo. Y antes de que te pongas paranoico, ya estoy comprobando si opera en una frecuencia cognitiva, y no lo parece. No es control mental. Como dije, parece más una lectura caótica que cualquier otra cosa. ¿Es una lectura caótica? Ni hablar. Es demasiado constante, dijo, y luego parpadeó, aparentemente recordando con quién estaba hablando. Se llevó la tableta al pecho como un escudo y lo miró fijamente, con los ojos abiertos y los hombros encorvados. Parece que está relajando a la gente, ¿eh? Shadow se burló y se dio la vuelta para patinar tras Amy, saltando al edificio de al lado como si no hubiera sido más que un paso en falso. Tails, por otro lado, volvió a mirar a su pseudo hermano mayor, quien, como era de esperar, había sustituido a su madre con una canción que rápidamente se convirtió en un rock mucho más duro, animando fácilmente al público a recuperar la energía de antes. Por alguna razón, no necesitaba un micrófono para alcanzar el mismo volumen que antes. En el callejón sin salida empiezo a quemar el puente de la inocencia, satisfacción garantizada, una catástrofe que se va de una pastilla a otra. Vamos. Coreó la multitud, y Sonic apretó el puño antes de golpearlo en el siguiente acorde. No era que Tails nunca hubiera visto actuar a Sonic. Solía trastear con los instrumentos cuando holgazaneaba en el taller, y era imposible encontrarlo en una discoteca sin verlo presumir en la pista de baile durante al menos un par de horas. Pero había algo y extraño en verlo así. Tocando para el público, animándolo, bailando, tocando y brillando bajo las luces mientras se acercaba cada vez más a un escenario prácticamente construido para él. Tails echó un vistazo a sus lecturas, notando que aumentaban constantemente, incluso sin que Alena hiciera nada más que aplaudir y cantar junto al coro. Pero el desfile seguía adelante, el festival de Mobius estaba a punto de comenzar, y sus amigos ya estaban 2 edificios por delante de él. Dejó su Miles Electric funcionando para captar las señales y saltó al aire, negándose a quedarse atrás. Era casi medianoche, y el palacio estaba muy lejos del anfiteatro, pero los suaves sonidos de la elegante voz de la reina, cortando hermosas líneas a través de las melodías de rock de los instrumentos, arrastrados por el viento. Colgado de un balcón, Sombra fruncía el ceño por encima del hombro al ver la columna de luz de la que provenía el ruido.
El festival llevaba horas, con canciones intercaladas con largos discursos que presentaban a miembros de la Casa Real y la comunidad diplomática, explicando planes para la futura rehabilitación y elogiando a los combatientes. Si Sombra hubiera sido de los que se molestan en tonterías políticas o eventos sociales, al menos habría sido entretenido, pero en realidad solo llamó la atención sobre cómo debería haberse hecho años atrás. Pero por ahora, servía de distracción perfecta. Tanto para quienes pretendía distraer como para sus propios fines. Se subió a la barandilla y miró con desprecio la puerta que tenía delante. Típico. Estaba abierto, y la luz dorada que se derramaba frente a él era casi incitante. Podría haber sido sospechoso, pero todo lo que sabía le decía que la familia real de Rizzo era demasiado arrogante para esos juegos. Era un balcón en el piso 32 del palacio, normalmente fuertemente custodiado, al que solo se podía acceder si se podían escalar paredes planas. Se agachó por el portal y entró en los aposentos de la reina, mirando a su alrededor por si Aleena se animaba a colocar trampas. Pero fue como se esperaba. Nada. Aleena no podía concebir que alguien entrara a escondidas mientras ella no estaba, o simplemente no le importaba. Él se burló entre dientes y se puso a trabajar. Normalmente, Sombra le dejaba el espionaje a Rouge. No era muy dado a las investigaciones ni a las conjeturas. Prefería un enemigo al que pudiera combatir o algo tangible que pudiera robar. Pero Mobius, Mobotrópolis, requería un toque más ligero. Este era un viejo problema, con múltiples complicaciones. Si actuaba precipitadamente, no solo podría iniciar una guerra internacional que no estaba seguro de que su bando pudiera ganar, sino que también podría arriesgarse a la ira de Sonic the Hedgehog.